Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, bienvenidos a la Radio WC, donde le traemos mensajes llenos de verdades directamente de las Escrituras. Soy su anfitrión, Luis Velasco. Y yo soy Pedro Merino. Gracias por hacernos partes de su día. Si es su primera vez que sintoniza, se darán cuenta que no usamos títulos para referirnos a nuestro Creador. Dios y Señor son títulos simples que son frecuentemente utilizados para las falsas deidades. Preferimos usar el nombre original del Padre, que es Yahuwah o Yah. El nombre del Hijo es similar, es Yahushua. De vez en cuando nos oirán decir El o Eloa. Estos son títulos en hebreos, la primera lengua. Estos se refieren a Yahuwah. Bien, con esta explicación dada, sigamos con el tema de hoy. Es un tema que muchos cristianos pasan por alto sin darle importancia. Si esta es su opinión, se los voy a pedir que nos escuche antes de decidir, porque una vez que vean las evidencias bíblicas, honestamente creo que realizarán que este tema no es irrelevante para los cristianos de hoy y que de hecho es muy importante. Y este tema es el Sabbat, el reposo, ordenanza perpetua. Esperen, no rueden sus ojos, en realidad es un tema importante para todos viviendo en los últimos días de la historia de la Tierra. En realidad lo es, Luis, no es solo para los judíos. De hecho, el Sabbat del séptimo día, cual es el bíblico como parte de la ley divina, es vigente sobre toda la multitud mediante todos los tiempos. De todos los mandamientos, ninguno es quebrantado tan frecuentemente y con tal descaro como el cuarto mandamiento. Los cristianos que ni sonaban idolatran a los ídolos. Maldecir, mentir, robar, matar o cometer adulterio. No dudan en quebrantar la ordenanza del Sabbat. Para ser justo, pienso que la mayoría lo hace por ignorancia. Satanás ha engañado a las multitudes a creer que el Sabbat era solo para los judíos y que de alguna forma fue clavado en la cruz. Sí, pienso que tienes razón. Cuando era un chico fui enseñado a que deberíamos adorar en los domingos en honor al día en que Yahushua resucitó, o al menos en celebración de esto. Pienso que muchos cristianos son enseñados así. El problema es que tal razonamiento contradice las Escrituras. Los hebreos nos dicen que Yah es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambia. Y ese no es único lugar. Malaquías 3 dice, yo soy Yahuwah, no cambio. Malaquías 3:6. Hay un punto que quiero señalar aquí, Luis, cual creo que es muy a menudo pasado por alto, y eso es que las Escrituras enseñan que una persona, sin importar cómo guarde la ley, si quebranta incluso una parte de ella, es culpable de quebrantar toda la ley. La ley divina abarca y alcanza más allá de lo externo en el oculto corazón dentro de cada uno de nosotros. Como nos dice Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso se puede leer en Hebreos 4:12. Es verdad. David en Salmo 119 dijo, he visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Salmo 119:96. Él entendió que la ley divina tiene un profundo alcance. Lo abarca todo, en realidad. Ciertamente lo es. Y es el error que muchos hacen cuando asumen que el Sabbat fue de alguna forma clavado en la cruz. Todos argumentan que los otros mandamientos aún están vigentes, pero no ese. Por eso separar la ley de Yah, decidir en nuestra sabiduría humana qué parte es esencial y cuál no. Pienso que nadie lo dice tan claro como Santiago. Veamos Santiago 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues él dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Santiago 2, 10, 11.
En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es que si guardamos 9 de los 10 mandamientos, pero quebrantamos uno, aún somos culpables de quebrantar la ley divina. Esto es serio. Nunca escuchas sermones acerca de Santiago 2. Al menos yo no lo he oído. Pero sí, esto es serio. Yahuwá espera que todos mantengan su ley, no solo los judíos. El Sabbat es parte de la ley perpetua, por sobre 2000 años antes que hubiese una nación israelita. ¿De dónde sacas esto? Pienso que muchos estuvieran interesados en saber esto. Los cristianos quienes veneran en los domingos no lo hacen para desafiar a Yahuwá. En realidad creen que es cuando deben hacerlo. Por lo tanto, si el Sabbat existió antes de que la ley fuese dada en el Sinai, ¿de dónde sacas esto? Bueno, como muchos puntos de las Escrituras, toca tomar comparaciones cuidadosas de las Escrituras. No hay ningún pasaje o versículo más claro que el que tenemos en Éxodo 20, el cual describe: trabajarán 6 días, pero reposarán en el séptimo. Sin embargo, el principio de reposar en el séptimo día está ahí. Leamos Génesis 2, versículos 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim al séptimo día, y lo santificó, porque en el reposo de toda obra que él había creado y hecho. Génesis 2, 1, 3. El Sabbat fue instituido en la creación, no en el Éxodo. Esa memoria de la creación debido a que su establecimiento en la tierra estaba vinculada con la finalización de la semana de la creación. Debido a que fue establecido en la creación, el Sabbat no puede haber sido clavado en la cruz. ¿Verdad? Y puede ser exclusivamente la propiedad de los judíos, puesto que no existía tal cosa como raza hebrea aún. Ahora, después del diluvio, no pasó mucho tiempo en que las personas comenzaron a apostatar la veneración de Yahuwá, y una vez más se aferraron a la idolatría. No hubieron muchos que se mantuvieron firmes en la fe allá. Estos fueron los días de Nimrod y Semiramis. La idolatría establecida bajo sus influencias todavía se ve en el mundo hoy. La existencia continuada de las prácticas antiguas tales como la cuaresma, parecidos de cruces, crucifijos, etc. Fue en este tiempo, con la apostasía aumentando sin frenos, en que Yahuwá seleccionó a Abraham a ser ancestro progenitor de la raza por la cual el Mesías había de nacer. Veamos esto, leamos el capítulo de Génesis 12. Y Yahuwá le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre todas tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1, 3. La nación israelita, como descendientes de Abraham, fue honorada sobre todas las naciones de la tierra que se habían rebelado en contra de los cielos. Creo que es importante insertar aquí que ellos no eran mejor que nadie. De hecho, en varias formas los israelitas eran peores. Han leído las historias en la Biblia y tiempo tras tiempo las personas de otras naciones eran mucho más receptivos a la verdad que los israelitas de corazones de piedra. Este es un punto excelente, Luis, gracias por mencionarlo. Estos eran los peor de los peores, siempre inclinados a la rebelión, siempre resistentes a la instrucción del cielo, ya sea en el personaje de los profetas o del mismo Mesías. Pero esto es precisamente el por qué el Salvador nació de esta raza o linaje. Él fue enviado a lo peor de los peores para demostrar el amor divino y gracia podía alcanzar a lo peor de lo peor. Sí, y como los más necesitados, los israelitas fueron encomendados con la ley divina como guardianes. Ahora, durante sus años de esclavitud en Egipto, no podían observar el Sabbat, pero cuando Moisés retornó de Madián, les enseñó que el requisito previo para la liberación era la obediencia a la ley de Yah. ¿De dónde sacas eso? Es la razón por que el faraón acusó a Moisés y a Aarón de influenciar a sus esclavos para cesar el trabajo. Leamos Éxodo capítulo 5, versículos 4 al 5. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Éxodo 5, 4, 5. Tienes razón. Lo había leído antes, pero no capté este significado. La palabra que es traducida reposo viene de la misma palabra raíz de donde sale el Sabbat. Básicamente, de acuerdo con el diccionario ampliado de Strong de las palabras de la Biblia, es el verbo del sustantivo, Sabbat. Su traducción más directa, el faraón está diciendo: tú les haces un Sabbat de sus labores. Esto es fascinante. Creo que nunca en realidad busqué las palabras así antes.
Lo que las personas no realizan es que el Sabbat no fue presentado como un nuevo requisito en el momento del Éxodo, fue reinstituido como un requisito perpetuo y vigente de la ley divina. Veamos en Éxodo 31 versículos 12 al 17. Claro, da un momento. Y habló Yahuwá a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días del Sabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros para todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahuwá, el que os santificó. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día del Sabbat de reposo, santo al Yahuwá. Los hijos de Israel guardarán, pues el día del Sabbat celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días Yahuwá hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Éxodo 31, 12 y 17. En previo programa dialogamos del Sabbat, dado porque el Padre anhela pasar tiempo con nosotros. Él desea nuestra compañía. Pero escondido donde recién hemos leído hay otro propósito para la observación del Sabbat, y es ese otro propósito el cual establece que el Sabbat no fue clavado en la cruz. ¿Cómo dice? Veamos, aquí está. De cierto guardaréis mis días del Sabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros para todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahuwá, el que os santificó. Ese mismo. No se trata de aventurarse en obras como si compraras un ticket hacia el cielo. El Sabbat es una señal que el Creador también es nuestro recreador. Es algo que celebraremos por la eternidad. Bien, retengan este pensamiento. Vamos a tomar un breve descanso y cuando volvamos me gustaría escuchar la evidencia bíblica del por qué crees que estaremos celebrando el Sabbat para toda la eternidad. El Evangelio de la Prosperidad suena muy bien. La doctrina ha llamado la atención de las multitudes necesitadas, desesperadas, con sus promesas de una pronta respuesta de dinero o tiempo invertido. Las personas darán lo que no tienen, solo porque un párroco les ha prometido que recibirán 100 veces más de lo que dan. Los párrocos de la prosperidad citan las Escrituras, pero ¿es esta doctrina consistente con la Biblia? ¿O es esto un soborno espiritual? Estúdielo. Compare las Escrituras con las Escrituras por sí mismas. Vaya a nuestro sitio web y busque el vídeo de Enredado con misterios independientes, peligro de la oscuridad, y el artículo de El Evangelio de la Prosperidad, paga y juega. Aprenda que la Biblia enseña en realidad acerca de los tales Evangelios de la Prosperidad en www.urldspanol/español. Visítenos hoy. Para oír y compartir estos programas en línea, busque a WLC Radio Spanish en YouTube. Bien amigos, aquí estamos. Pedro compartía con nosotros que el Sabbat no fue clavado en la cruz y que también de hecho será observado a lo largo de la eternidad. ¿Pedro? Gracias, Luis. En nuestro último segmento vimos cómo Yahuwá seleccionó a aquellos más necesitados de su misericordia para que guardaran su ley. Ahora, no fue su intención que se lo callaran todo para sí mismos, era para que fueran sus representantes, sus sacerdotes apartados en el mundo. Sus misionarios. Exacto, sus misionarios. ¿Alguna vez has pensado acerca del significado de la ubicación de la tierra prometida?
¿No? Nunca en realidad lo he pensado. Si miras a un mapa del Medio Oriente, la ubicación de Palestina es muy importante. A la izquierda está el mar Mediterráneo y a la derecha está el desierto. La tierra prometida estaba situada a la derecha del corredor que conectaba el norte al sur. Yahuwah en esos tiempos deliberadamente posicionó su nación ahí para que pudieran enseñar a todas las naciones a su alrededor los requerimientos vigentes de la divina ley. Ahora sabes lo bien que resultó eso. Sí, estos celosamente callaron por sí mismos lo que Yahuwah destinó para que enseñaran a otros. Hasta el día de hoy, los judíos se jactan de ser hijos de Abraham y herederos de la promesa. Y desafortunadamente han engañado al mundo cristiano a que esto los separa como especiales de cualquier otro, con más visión hacia la verdad divina. Decir algo negativo acerca de los judíos resulta en acusaciones instantáneas de antisemitismo, y usan esto para provecho político para todo el mundo. Tienen a todos pensando que cuando hacen lo que los judíos quieren, de alguna forma los están bendiciendo, y a la vez, ya les bendice también. Tienes razón, pero Pablo rechazó enfáticamente dicho razonamiento. Él fue muy franco al respecto. Aquí he imprimido algunos versículos de Romanos. ¿Leamos? Pero no es que la palabra de Yahuwah haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Yahuwah, sino que los hijos de la promesa son considerados como los descendientes, la semilla, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Elohim, abundando en riquezas para todos los que le invocan, todo aquel que invoque el nombre de Yahuwah será salvo. Romanos 9, 6, 8, 10, 12, 13. Pues, sí, yo diría que eso es bastante contundente. Aquellos de sangre israelita, quienes no observan la ley, se perderán junto con todos aquellos quienes rechazan la ley. Por otra parte, todos quienes guarden la ley son considerados los hijos de Abraham y ellos heredan la promesa de vida eterna. Pablo fue tan consistente en que todos los que acepten a Yahushua por fe serán salvos sin importar su linaje. No es la sangre que corre en tus venas lo que cuenta para allá. Depende de si creen y aceptan al Salvador. Punto, eso es todo. Veamos Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Yah, mediante la fe en Yahushua Cristo. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Yahushua Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia, semilla de Abraham, herederos según la promesa. Galatas 3, 26, 29. El séptimo día es el Sabbat y es parte de la ley divina, y como toda la ley divina es perpetuamente vigente. Nosotros estaremos venerando en los Sabbats a lo largo de la eternidad. Es un privilegio porque es cuando pasamos tiempo uno a uno con nuestro Creador. Y ninguna cantidad de pero yo lo venero todos los días es exactamente lo mismo que poner a un lado todo trabajo y solo enfocarse en él por un día. Piensen qué maravilloso fuera si podemos hacer esto con nuestra pareja todas las semanas. Solo tiempo para hacer nada e invertir en nuestra relación con ellos. Sería fantástico. Y este es el propósito del Sabbat ahora y en la eternidad. Leamos Isaías 66, versículo 23. Y sucederá que de luna nueva a otra y de un Sabbat a otro, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahuwah. Isaías 66, 23. Este es en realidad un versículo intrigante porque remonta las lunas nuevas con los sabbats y los pone en el futuro. Y sucederá. Esto es a un tiempo futuro. La referencia a lunas nuevas indica cuál calendario será utilizado para el conteo del sabbat del séptimo día, el calendario lunisolar establecido en la creación. Sí, entonces básicamente está diciendo que ambos, las lunas nuevas y los sabbats, serán observados a lo largo de la eternidad. Y sí, las lunas nuevas no existen hoy en el calendario gregoriano, así que este no será el calendario utilizado para calcular el sabbat. Pero lo que no debemos olvidar es la necesidad de honrar a nuestro Creador, adorándolo en sus días santos, ahora. Y la única manera que vamos a saber cuándo ocurre es utilizando el calendario correcto. Exacto, pero hay más. Esto es más profundo que simplemente el día que elijas venerar en ese momento. La realidad es que tiene consecuencias eternas. ¿Cómo así? El libro de Revelaciones, como sabemos, fue escrito para la última generación. Describe lo que tomará lugar entre ahora y cuando Yahushua vuelva. Este es el gran enfrentamiento, amigos. Esta será la última batalla. He oído que se llama el clímax de los siglos. Es exacto lo que es.
Como Josué le dijo a Israel, escoged hoy a quien habéis de servir. Las elecciones que haremos revelan quién tiene nuestra lealtad. Si es así, entonces demostraremos nuestra lealtad obedeciendo su ley. Si es Satanás, Lucifer, serán unidos a él en su burlesca revelación o en su burlesca rebelión de la divina ley. Y en realidad, esas son nuestras únicas opciones, una o la otra. Y si no eliges, por omisión, estás escogiendo al demonio porque ya nunca forzará tu voluntad. La última generación honrará a Yahuwah adorándole en su Sabbat, mientras que el resto del mundo elige e impone la veneración en otro día. Es así como nuestra lealtad es demostrada. ¿A quién vas a adorar? Una vez que sabes la verdad, cuando adoras revela a quien adoras, porque o estás honrando a Yahuwah viniendo de acuerdo con su voluntad revelada, o no. Es así de simple. Bueno, sí, una vez que sabes la verdad, lo es. Revelaciones revela que el último conflicto que llegará al fin del mundo involucrará un sistema falso de la veneración, un día falso de la adoración, impuesta por el poder del Estado. Los temas en juego están claramente explicados en Revelaciones 13. Leamos, y mientras lo haces, quiero que tomemos nota del uso repetido de la palabra adoración. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Noten el uso intrigante de la palabra blasfemias. Esto lo coloca en el reino del cuadrado de la religión, de la verdad versus la adoración falsa, porque la misma definición de la palabra blasfemia es, cito, un acto o actitud irreverente o impío, o una declaración acerca de algo considerado inviolable o sacrosanto. Es un acto desdeñoso o profano, afirmación, o escrito sobre Dios o de una entidad sagrada. El acto de aclamar para sí mismos los atributos y derechos de Dios. Bien, sigue. Y vi otra bestia, que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía, la herida de la espalda y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Revelaciones 13, 11, 15. Tienes razón. La adoración está por todo este capítulo. Porque a quien veneras revela quién tiene tu lealtad, sin importar los peligros. La última generación estarán firmes de pie por la ley de Yahuwah, y lo veneran en el Sabbat verdadero bíblico, calculado por el calendario antiguo. Esto me recuerda a la profecía de Isaías, en el capítulo 58, cual habla a la última generación. Dice, cito, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Y entonces trae el Sabbat en el discurso diciendo, cito, si por causa del día del Sabbat apartas tu pie para hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día del Sabbat una delicia, al día santo de Yahuwah, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahuwah, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad del padre Jacobo, porque la boca de Yah ha hablado. Isaías 58, 12, 14. Aquellas son unas promesas poderosas, y todas solo por la obediencia fiel. Todo aquel que regrese a la adoración del Creador en su santo Sabbat, restaurando el uso de su calendario lunisolar cuando el resto del mundo declare que el Sabbat fue iluminado, serán inmensamente honrados en el cielo. Sé que no estamos quedando sin tiempo aquí, pero quiero cerrar con un versículo bíblico más. Se encuentra en Revelaciones capítulo 14, versículo 12, y vincula claramente el último remanente a la obediencia de la ley divina. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Yahuwah y la fe de Yahushua. No se unen con los rebeldes que quebrantan la ley de Yah. Saben que la palabra de las Escrituras declara que si quebrantas parte de la ley, las habéis quebrado todas. Por lo tanto, demuestran su lealtad al Creador adorándole en su Sabbat. El Sabbat será observado por todas las personas fieles de Yahuwah a lo largo de la eternidad. Será por siempre la señal de su lealtad a su Creador y Redentor. Es así de importante. No se vayan, amigos.
Cuando volvamos daremos respuesta a las consultas enviadas a nuestro correo diario. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. La profecía es el don del cielo para la última generación, para que no sea sorprendido sino salvado. ¿Les gustaría aprender más de los eventos de los últimos días? En www.ubdlchanceanol hay sobre 50 artículos solo de la profecía. Si quieres saber quién es el anticristo, si quieres saber cuál es la marca de la bestia en realidad, si quieres aprender acerca de las profecías de Daniel y revelaciones, visítenos. Para oír y compartir estos programas en línea, busque a WLC Radio Spanish en YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro correo diario. Tenemos una pregunta que nos llega desde Alabama, Estados Unidos. Damarías Cuevas nos dice: estoy confusa acerca de los dos pactos. Intentando buscar en línea, por lo que encuentro es contradictorio. ¿Puede explicar los dos pactos? Gracias. Un pacto es un acuerdo legal. Hay un número de pactos en las Escrituras, pero el antiguo y el nuevo pacto del cual nos habla Damaris tiene que ver con la salvación. Hebreos capítulo 8 habla acerca de estos dos pactos. Dice: pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiese buscado lugar para el segundo. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Esto se lee en Hebreos 8, 7, 13. Específicamente, ¿cuál era el pacto antiguo? He oído decir que eran los 10 mandamientos. Es un concepto erróneo común. Muchas personas dicen que el pacto antiguo era un acuerdo terrenal físico hecho en el Sinaí, mientras que el nuevo pacto, dicen ellos, es uno espiritual. Una vez más, lo que debemos recordar es que, por definición, un pacto es un acuerdo legal entre dos o más partidos. Es por eso que el antiguo pacto no son los 10 mandamientos. Es, sin embargo, un acuerdo con Yahuwah. Es entre el Padre y cada alma individualmente. Los 10 mandamientos son las bases del pacto, pero no eran en sí el pacto. No estoy seguro si entiendo. Bien, leamos Éxodo 19, versículos 5 y 6. Aquí está. Dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto,
serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. El acuerdo fue lo que siempre ha sido: obedezcan y vivan, desobedezcan y mueran. No había nada de malo con el pacto según presentado por Yah. El defecto estaba en las personas y aquí es donde salió torcido. Cuando Yah presentó el pacto a las personas, se unieron en su respuesta. Veamos el versículo 8. Haremos todo lo que Yahuwá ha dicho. Haremos todo lo que Yahuwá ha dicho. Esta fue la respuesta, muy autoconfidentes. Solo dinos qué quieres que hagamos y lo haremos. Oh, ya entiendo. Lo tomaron como algo que pueden hacer por sí mismos mediante sus obras, ¿no es así? Todo el camino, según el punto de vista de ellos. Y como las propias obras no pueden salvar, estaban condenados a fracasar. Sí, pero lo que quiero dejar claro es que el defecto no estaba en el pacto original. Yahuwá sabía de antemano que un pecador no poseía la esperanza de observar la ley por sí mismo, y él nunca tuvo la intención que fuera así. La salvación es ahora y ha sido por siempre su misericordia mediante la fe del prometido Mesías. La debilidad del antiguo pacto fue que las personas afirmaban poder observar la ley divina por sus propios esfuerzos y arrogantemente prometieron hacerlo. Y a lo mejor de veras creían que podían, pero obviamente estaban errados. Tener fe es el saber y estar consciente de que quien habla dice la verdad sin necesitar más pruebas, creer en su palabra. Entonces dices que la debilidad del antiguo pacto se basó en el hecho de que dependió de las promesas de la gente. Sí, no estaban dispuestos a depender de la divina ayuda para observar la divina ley de Yahuwá. Ansiaban depender de su propia habilidad y fortaleza. Y por supuesto, tan pronto quebrantaron la ley, quebrantaron el pacto que ellos mismos hicieron, por lo tanto se vuelve nulo e inválido. Así que es por eso que un nuevo pacto se tuvo que hacer. Exacto. Yahuwá nunca quebrantaría su acuerdo del pacto original. Fue quebrantado por la gente. Colocaron el pacto en las bases de sus habilidades, y ya que naturalmente no pudieron cumplir con su parte del acuerdo, el pacto fue quebrantado. Pero el Padre siempre es comprensivo y misericordioso. En esos tiempos les dio otra oportunidad. Leamos Hebreos 8, versículos 8 al 10. Pero Yahuwá encontró imperfecta a aquella gente y dijo: vendrán días en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi pacto, yo los abandoné, dice Yahuwá. Como podemos ver, no continuaron en el pacto que pusieron en términos de obediencia en sus propios esfuerzos. Pero una vez más, ya no se rinde, les ofreció un nuevo pacto. ¿Qué dice el próximo versículo? El pacto que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice Yahuwá. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El antiguo pacto pudo haber sido observado si la gente hubiese puesto su fe en los méritos de la venida del Mesías, pero querían guardar la ley por sus propios esfuerzos. El nuevo pacto, Yahushua ha cumplido la ley por nosotros, si le recibimos por fe como un salvador personal. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a sus hijos, a Yahuwá. Juan 1:12. Exacto, la misericordia y el perdón de todo quien viene a Yahushua confiando en sus méritos para borrar sus pecados. En el nuevo pacto somos limpios del pecado mediante la sangre derramada de Yahushua. Entonces, por fe, la misericordia de Yahuwá renueva el corazón y lo lleva a la armonía con los principios de su ley. Como Pablo lo explicó a los colosenses, bajo el nuevo pacto no son las obras de la carne, porque designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. El antiguo pacto pudo haber sido por la fe en las promesas de Yahuwá, pero se hizo orientado a las obras. Sí, algo hay en el corazón del humano caído. Gustan de la salvación por obras, gustan el sentido del logro que obtiene cuando pueden señalar o exhibir lo que han hecho, o lo que se han abstenido de hacer. Les hace sentirse emocionalmente comprometidos y que están bien. Les asegura que son salvos, en lugar de confiar en las promesas de Yah por la garantía de la salvación. Es locura, pero sí, bajo el nuevo pacto los 10 mandamientos aún son las bases. Como siempre, las condiciones de la vida eterna son la obediencia perfecta. Pienso que algunos pasan por alto este punto, en la alegría y puro alivio que viene del saber que somos salvos mediante la fe en los méritos de Yahushua. Algunos van tan lejos en decir que la ley se abolió, pero aún es tan vigente como desde el principio. Así es, y las escrituras lo dejan claro. Pablo preguntó, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Yahuwá lo prohíbe.
De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Romanos 3:31. El nuevo pacto no cambia la ley de Yahuwah, sino que les da otra oportunidad a obediencia mediante el sacrificio del Salvador. Yahushua es el Cordero matado desde la fundación del mundo. Revelaciones 13:8. La salvación siempre se ha ofrecido mediante la fe en sus méritos, pero los israelitas no querían la salvación por la fe, querían la salvación mediante las obras, y esto siempre es condenado al fracaso. No hay salvación en un antiguo pacto. Las experiencias de la justicia por obras es sólo mediante la experiencia del nuevo pacto, la fe en Yahushua, que tendremos la salvación. Justicia mediante la fe. Si le permitimos a Yahushua que entre a vivir en nuestro corazón, Él escribirá la ley en nuestro corazón. Entonces, cuando obedecemos la ley, siempre estaremos simplemente cumpliendo lo que anhelamos en primer lugar. Me encanta esto. Y cuando esto sucede, seremos uno, con ambos el Padre y el Hijo, tal como era Yahushua. Así es una transacción hermosa basada totalmente en la misericordia divina. Gracias por una gran consulta, Damaris. Nos agrada saber de sus comentarios y consultas. Escríbanos en www.or.com/español. Encontrará el vídeo de Pablo a los coloneses, que fue clavado en la cruz, comprendiendo Coloneses 2. Descárguelo hoy. Hola, Laura Martínez con ustedes en la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Datos recientes en un censo digitalizado del siglo XIX ha revelado que el número de vidas perdidas durante la Guerra Civil Americana fue un chocante 20% más alto de lo que se pensó entonces. 750.000 vidas se perdieron entre 1860 y 1865. Por demás está decir que fue un gran número de vidas americanas perdidas de cualquier otra guerra. William Tecumseh Sherman es notorio en la historia americana como uno de los generales más feroces de la guerra civil. Dejó destrucción total en su estela, y aún así, este mismo hombre, en un discurso después de la guerra, pudo decir: algunos jóvenes piensan que la guerra es todo glamour y gloria, pero yo les digo, niños, es todo un infierno. La guerra es un infierno y en ninguna parte fue visto más claro como en Eilenburgo, Alemania. Durante los 30 años, la guerra, esta pequeña ciudad cercada, se convirtió atestado con refugiados. A medida que los campesinos acudían a la protección de esta ciudad, Eilenburgo estaba rodeada con demasiada gente y muy poca comida. La hambruna y las plagas comenzaron a diezmar la multitud. Martin Renkart y 3 clérigos se mantenían ocupados todos los días en los oficios, múltiples funerarios. No pasó mucho tiempo y las cosas se empeoraron. 2 de los pastores murieron. El tercero solo pudo escapar. Martin se quedó solo, realizando de 40 a 50 funerales todos los días. Antes de que terminara el asedio, la gente era enterrada en trincheras sin servicios funerarios. Después, su esposa enfermó y murió, dejándolo solo con sus hijos. Cerca de 4.500 personas perdieron sus vidas en Eilenburgo. A través de todo, Martin Renkart mantuvo su fe firme y confianza en la bondad del Padre Celestial. Cuando la guerra por fin llegó a su fin, Martin escribió un poema, celebrando la bondad de Yahuwah. 11 años después, en 1647, sus palabras se convirtieron en música, un himno que alentó a las multitudes de todo el mundo. Sus palabras, que resuenan hasta el día de hoy, dicen, en parte,
Ahora den gracias nosotros todos a nuestro Dios con corazón y manos y voces. ¿Quién maravillosas cosas ha hecho? ¿En quién este mundo se regocija? Quien desde los brazos de nuestras madres ha bendecido los caminos con dones incontables de amor y aún nuestros hoy. Oh, pueda este generoso Dios por toda nuestra vida esté cerca, con corazones deleitados y bendecida paz para alegrarnos eternamente. Y nos tenga en su misericordia, y nos guíe cuando perplejo, y nos guarde de todos los males de este mundo hasta el próximo. Amigos, nadie puede por sí mismo, por sus propios esfuerzos, ser testigo de los horrores que Martin Ringard vio y aún tener un corazón lleno de fe y en paz. Tal paz es un don, y puede ser suya también. La vida es dura, nunca sale como la esperamos cuando jóvenes, y aún a través de todo puedes alcanzar la paz celestial. Llene su corazón. Justo antes de su traición en Getsemaní, Yahuwah dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Si estás doliente, si te sientes con miedo o preocupado, vuélvase a Yahuwah. Él está a tu lado y te dará las fuerzas, la sabiduría y la valentía para enfrentar cada prueba. Puedes descargarlo todo en él. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comience a clamarlas. Hay varias diferentes denominaciones en la cristiandad, muchas variedades en las creencias. Cada iglesia, cada grupo, cada individuo intenta hacer lo que creen ser lo correcto. Lo único que nos une a todos es la creencia del retorno de Yahushua. Incluso antes de la primera venida del Salvador, las personas miraban hacia el fin, cuando la salvación será cumplida y la justicia reine otra vez en la tierra. Es el más profundo deseo de cada cristiano, de cada creyente desde Adán. Vendrá el día en que pecado y los pecadores ya no serán, y Yahuwah será una vez más el gobernante de todo. Miren a Job. Él sabía que Yahushua no regresaría en sus días, y aún él expresó fe en su retorno. De hecho, uno de mis paisajes favoritos de las Escrituras es la afirmación de su fe. Es muy poderosa. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Yahuwah, el cual yo mismo contemplaré, y a quienes mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Job 19, 25, 27. Eso es poderoso. En realidad lo es, el tipo de fe que cada uno de nosotros necesitamos para sobrevivir los días por venir. Pero lo que me impactó al escucharte hoy es que estamos tan enfocados en el fin, el tiempo de la angustia, la segunda venida, etcétera, etcétera, que muy a menudo nos olvidamos que después que Yahushua regrese, después que seamos reunidos con el Padre, después que el pecado y los pecadores e incluso la muerte en sí sea destruida, después que todo esto pase, tendremos la realidad de una vida sin fin junto a nuestro Creador. No pensamos en cómo será la realidad. Muy probable es porque nuestras mentes no logran alcanzarlo. Para mí la declaración de Pablo me alienta, sino como está escrito: cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que ya ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Así es. Pero no pienso que haría algún mal poner algo de conciencia en la contemplación del galardón prometido. Y lo que me impactó a mí en nuestro diálogo de hoy es que de una forma muy real el Sabbat da un vistazo a lo que la vida eterna posee. Y lo que posee es pura alegría, felicidad, sí, incluso será divertido. Piénsalo, es divertido pasar tiempo con aquellos que amas. Bueno, en la eternidad será mucho más que la existencia aburrida que muchos asumen. No se trata de estar sentados en las nubes tocando el arpa. A lo mejor no sabemos mucho acerca de la vida en la eternidad, pero somos capaces de saber que el adorar a Yahuwah en su presencia, en su santo Sabbat de origen del reposo, será una parte de esta existencia. Y si vamos a estar pasando tiempo disfrutando en su presencia, entonces, ¿no creen que deberíamos comenzar desde ahora? Oh, en absoluto. Porque nuestro carácter, nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros gustos y disgustos no cambian. Quien somos por dentro es transformado aquí o no. Si no nos gusta adorar en Yah aquí, no nos deleitará hacerlo allá.
Si no nos gusta pasar tiempo con él aquí y llegar a conocerlo ahora, ciertamente el tiempo invertido allá no será satisfactorio. Isaías 66 es uno de los lugares que nos permite un vistazo al futuro. Versículos 22 y 23 dice: Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, que yo hago permanecerán delante de mí, declara Yahuwá, así permanecerán su descendencia y su nombre, y sucederá que de una luna nueva a otra, y de día de un sabbat a otro, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahuwá. Me encanta como dijiste eso porque es verdad. Si no nos gusta adorarlo aquí ahora, no nos gustará en aquel entonces allá. Así es. Por lo tanto, en un sentido muy real, el Sabbat te prepara para el cielo. El tiempo que invertimos para llegar a conocer allá le permite escribir en nuestros corazones, nos acomoda en la verdad para que no seamos abrumados. Esto es muy importante, tan necesario de poseer la fe a través de los días por venir. En realidad es así, Luis, porque el futuro es literalmente el fin del mundo. Nunca ha pasado antes. Nadie ha experimentado nada al grado de lo que la palabra de Yahuwá nos advierte que sucederá en el futuro cercano. Claro, un montón de cosas verdaderamente terribles han sucedido a lo largo de la historia de la Tierra. Millones de inocentes han sufrido y los han matado de formas horrendas. Pero incluso los peores eventos registrados de la historia son pálidos en comparación de lo que dice la segura palabra profética en respecto a lo que sucederá antes de la segunda venida. La magnitud de los eventos venideros están encapsulados en Revelaciones 11:18. ¿Leamos? Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Están pasando cosas muy malas en el mundo ahora mismo, pero de aquí al regreso de Yahushua el mundo estará destruido en absoluto, y esta no será una transición fácil. Las escrituras lo comparan a una mujer dando a luz. Como sabes, hay 3 señales emocionales cuando una mujer está en parto. El primero es la excitación. Oh, esto está sucediendo. Pronto veré a mi bebé. El segundo es serio. No me molesten ahora en este momento. Estoy dando a luz y algo es duro y serio. Y el tercero es la duda propia. Yo no creo que lograré hacerlo. La intensidad solo sigue aumentando. Exacto. La intensidad sigue subiendo, subiendo y subiendo. Cuando esa primera trompeta suene, estaremos en una nueva realidad. Y en una crisis no te puedes preparar. Demasiado está pasando, es demasiado caótico. La segunda trompeta suene y el golpe será aún peor. Después la tercera y la cuarta. Cuando llegue el tiempo en que los demonios invadan la tierra, pretendiendo ser alienígenos, la vida como la conocemos será por siempre cambiada. Este no será un tiempo de memorizar las promesas, ya que para este tiempo tendrías que saberlas, conocerlas, para poder aclamarlas. Ahora es el tiempo de preparación, ahora es el tiempo de habituarse a pasar tiempo con Él en sus sabbats. Ahora es el tiempo de ocultar la palabra de Yah en sus corazones para no pecar ante Él, para que seas protegido de los engaños de Satanás si es posible, hasta los elegidos. Elijan a este día a quien servirán y adoren, aquel quien hizo los cielos y la tierra, los mares y todos ellos. No esperen para prepararse, no esperen para limpiarse y mejorar. No pueden hacerlo sin Él. Además, Él nos ama tal como llegues a Él. Si hacen un arrepentimiento sincero y se rinden a su voluntad, Él los preparará para que no tengan nada que temer. Esperemos que nos acompañen otra vez mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá nos ama y nuestra confianza está segura en Él.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 93.30 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.